Que muchas personas han considerado que lo que ha hecho que el ser humano esté en la 0,1% de las especies que han sobrevivido no solo ha sido tener un cerebro como el que tiene, sino que es, de todas las criaturas que existen, la que mejor ha aprendido a colaborar. Por eso, lo que nos va a sacar reforzados de esta situación no son esfuerzos individuales, que son necesarios, es unirnos todos en un ideal común, que es salir reforzados ayudándonos unos a otros. Y para eso hace falta cordialidad, empatía, compasión y capacidad de perdón. Y entonces emerge lo que emerge de manera natural en el encuentro, que es la creatividad, que es la voluntad de cooperar y que es la transformación. La gratitud se ha mostrado en múltiples estudios científicos que es uno de los gestos que puede mejorar indudablemente la salud. Se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en la clínica Mayo, en el Rochester, Minnesota, una de las mejores clínicas del mundo, donde se ha mostrado clarísimamente que cuando tú te levantas por la mañana y sencillamente traes a tu mente 4 o 5 cosas por las que te sientes agradecido, mejora la salud. Pero no solamente es que mejora la salud, es que empiezas a ver aquello frente a lo que antes estabas ciego porque lo dabas por supuesto. ¿Quién nos habrá levantado un día con un determinado dolor? Dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor de un dedo del pie, de lo que sea. Y todos esos días donde no hemos tenido dolor. ¿Y cuánta gente tiene dolor todos los días? O se ha levantado y ha podido ver. ¿Y cuántas personas son invidentes? O se ha encontrado con que ha pasado la noche en una cama. ¿Cuántas personas duermen en la calle? O tiene un desayuno. Entonces, damos por supuesto cosas y somos tan ciegos que damos por supuesto que eso es lo normal. No es lo normal. Es un poquito esa frase de me quejaba porque no tenía zapatos hasta que me di la vuelta y vi un hombre que no tenía pies. La gratitud no es un gesto de, bueno, doy las gracias a esto porque tengo una pareja estupenda. No, es vivir en gratitud. Es decir, no es un gesto que solo hagas por la mañana, que ya tiene un impacto en la salud. Es vivir en gratitud. Enfocar tu mente de tal manera que seas más consciente de la cantidad de cosas que están presentes en tu vida y no de la cantidad de cosas que están ausentes. Porque si yo me fijo en lo que está ausente, me convierto en un desgraciado, porque basta buscar para encontrar. Si yo soy consciente de las cosas que están presentes, aunque haya otras ausentes, yo las recibiré con un tono afectivo radicalmente distinto. Entonces la gratitud es importantísima trabajarla, es importantísima. Yo las personas más felices que he encontrado en mi vida, pero felicidad esta, lo que es como diría el profesor López Quintás, el gozo del corazón frente al goce de los sentidos, que es el bienestar, el gozo del corazón, esa alegría vital, personas que estaban súper agradecidas y te me decías, es que yo he tenido tanta suerte en la vida, y no creas tú, o sea, objetivamente decías, bueno, tanta suerte, pero vivían eso. Y no eran personas resignadas y que intentaran engañarte. Eran personas que abrazaban la vida y celebraban la vida. Y claro, es que eso llega de lleno a tu corazón. Entonces creo que la gratitud es algo que tenemos que trabajar y sobre todo en los momentos en los que es más contraintuitivo hacerlo, como el actual. El estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad lo está llevando a cabo la Universidad de Harvard y han llegado a una conclusión que yo creo que es absolutamente clara e intuitiva. Lo que de verdad nos hace felices es el encuentro con los demás. Es decir, uno puede tener en solitario bienestar subjetivo. Yo tomo un plato que está muy bueno y yo lo disfruto. La felicidad solo se disfruta desde el nosotros, no desde el yo, no desde el tú, desde el nosotros. Cuando tú verdaderamente quieres encontrarte con la otra persona, encuentras un cómo. Quien tiene un qué y un por qué, siempre encuentra un cómo. Lo que no puede bajo ningún concepto es lograr que caiga el ánimo. El ser humano tiene la capacidad de levantarse siempre una vez más de las que se cae. Decía Churchill, todo triunfador fue un fracasado que jamás se dio por vencido. O sea, lo que nos convierte en vencedores no es el no caernos,
es el levantarnos una vez más de las que nos caemos. Y si nos damos cuenta de que esto es así, con la creatividad que asiste de manera natural al ser humano, vamos a encontrar formas, utilizando las tecnologías digitales, utilizando otras formas que nos van a permitir sentirnos cerca de los demás, y cuando miremos para atrás diremos: qué orgullosos estamos de nosotros, porque una vez más encontramos un camino para seguir juntos. Al ser humano le gustan las soluciones fáciles, las soluciones simples, las soluciones sencillas. Y una cosa es decir que algo es posible y otra cosa es decir que algo es fácil. Cuando uno ve una idea, para que se convierta en una vivencia, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. No basta ver una posibilidad para que esa posibilidad empiece a actuar a través tuyo. Tienes que actuar cada día como si esa posibilidad fuera una realidad. Y eso implica un largo entrenamiento. Y no todo el mundo está dispuesto a poner las dosis de fe, las dosis de determinación, las dosis de persistencia, las dosis de esperanza y las dosis de paciencia para que eso suceda. Hay muchas personas que no están dispuestas a hacer este trabajo. Quieren el camino fácil, y la transformación de la mente es una gran posibilidad. No es un camino fácil. Por eso yo suelo comentar que el cambio profundo, la transformación, no es asunto de erudición, es asunto de motivación. No todo el mundo tiene el hambre que es necesario tener para hacer lo que es necesario hacer. Y claro, luego buscamos justificaciones, buscamos excusas. ¿Por qué sabemos que la gente que tiene ese hambre y esa motivación y esa garra por hacerlo lo logra? Porque podemos observar que hay muchos casos de personas que han creado sus sueños y las han hecho realidad. Y no ha sido nada fácil, pero han persistido, han creído en la idea, han seguido adelante. Pero no nos olvidemos, la clave es que la persona tenga hambre por crecer. Porque puede tener lo mejor de lo mejor enfrente, que como no tenga hambre, como no tenga ese espíritu ingenuo y piense que todo lo sabe, o que el sistema es el que lo decide todo, esa propia persona está poniéndose en una situación de víctima que le va a impedir por completo aprender. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro. Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, estas ganas de avanzar, no hay que perderlas nunca. La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental. Cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión. Se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando, y eso hace que tomen posturas agresivas, estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo. El estrés es un mecanismo sumamente complejo que lo que pretende es ayudarnos
en ciertos momentos en los cuales nuestra capacidad de afrontar el reto que tenemos delante no es suficientemente adecuada. Tenemos dos mecanismos, el proceso del estrés pone en marcha dos mecanismos. Uno es un mecanismo llamado de supervivencia, que solo se activa o se tendría que activar cuando nos encontramos frente a una amenaza real. Sin embargo, hay otro mecanismo que es el mecanismo de adaptación. En un mecanismo de adaptación, la clave es que el cerebro no percibe una amenaza, sí percibe incertidumbre, sí percibe cambio. Comprende que puede haber peligros, comprende que puede haber oportunidades, y los sistemas que se activan son totalmente diferentes de los mecanismos de supervivencia, porque aquí, por ejemplo, hay un cambio muy interesante en el riego sanguíneo del cerebro y nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Nuestra capacidad de tomar decisiones es más acertada, nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de mantener en medio de el lógico miedo un punto de entusiasmo por lo que podemos descubrir, se activa, se pone en marcha. El problema surge cuando confundimos los mecanismos y el cerebro interpreta una situación en la que lo ideal sería activar mecanismos de adaptación con una situación en la que nos vemos amenazados. Esto lo estamos viendo muchísimo hoy en día. No cabe duda de que la situación que se vive económica, la situación económica que se vive actualmente en el mundo es muy compleja. Lo que pasa es que si nosotros ante esa situación activamos mecanismos de supervivencia, las únicas reacciones que van a surgir de la activación de este proceso es ataque, huida o bloqueo, que lo estamos viendo muchísimo. Sin embargo, si vemos que de acuerdo, es un terreno incierto, el mundo ha cambiado en un montón de aspectos y nosotros tenemos que adaptarnos, podremos darnos cuenta de los nuevos patrones que operan, de cómo podernos manejar. El eustrés, la forma positiva de estrés es, o vendría a significar la activación del mecanismo correcto de acuerdo al estresor, de acuerdo al reto. El distrés es cuando se ha activado un mecanismo que no es el correcto. Por ejemplo, si yo vivo con la sensación de estar permanentemente amenazado, aunque no sea muy intensa, pero sí prolongada en el tiempo, ese patrón de alarma sostenido en el tiempo tiene un efecto incluso a nivel molecular. Ya se sabe que afecta a la genética, afecta a cómo los genes se expresan, y esto es muy importante que lo sepamos. Nuestras emociones ya es una cosa muy testada científicamente. Nuestras emociones afectan a la genética. Hay veces que pensamos que los genes pues son los que son y se expresan o no, pues dependiendo de cuál es nuestro genoma. No es así. Los genes tienen, digamos, interruptores que hacen on o hacen off. Un gen se expresa o no se expresa dependiendo de estos interruptores. Y sabemos que tanto los entornos en los que vivimos, el aire que respiramos, la alimentación y nuestro estado emocional afecta muchísimo a la expresión de unos y otros genes. Si nosotros estamos permanentemente adaptándonos, es decir, si hay un cambio, inmediatamente otro cambio, después otro cambio, no hay un periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que cuando el organismo se enfrenta a una situación nueva, tiene que hacer un movimiento, una transformación en todo su metabolismo, en toda su generación de energía, que es tremendo. Es como si de repente un coche le pidieras que actúe como un Fórmula 1, que ponga sus ruedas a 1.000.000 de revoluciones por minuto. Esto es una cosa que obviamente implica un desgaste y una necesidad de recuperación. Hoy sabemos que uno de los problemas que está padeciendo la sociedad moderna es que además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, no nos tomamos en serio los periodos de descanso. Yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo, que no nos tenemos que sentir culpables, ni avergonzados, ni asustados por qué van a pensar los demás. El periodo de descanso es como el sueño. Cuando una persona no duerme una media de 7 horas diarias, sabemos de forma clara que afecta a su sistema de defensa, que afecta al funcionamiento de su tubo digestivo, que empeora la memoria, que empeora la eficiencia. Pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, lo vivimos como una pérdida de tiempo. Es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente, son 4 o 5 minutos, dar un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos, es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente. La interpretación automática es cuando yo, de forma automática, sin pensarlo, es un sesgo inconsciente, valoro algo en base a una serie de presupuestos, a una serie de creencias previas. El problema de estas interpretaciones automáticas es que lo único que hacen es buscar confirmar con una serie de evidencias tremendamente sesgadas, una serie de presupuestos iniciales que operan por debajo de la conciencia y que pueden ser absolutamente falsos. La interpretación con las reflexiones es con los datos que hay una vez que yo he explorado cómo les doy un sentido.
Entonces, el sentido que se configura no tiene por qué parecerse en nada al sentido inicial. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos gusta, no es que nos guste, estamos muy acomodados al pensamiento automático y muy poco al pensamiento reflexivo. El tema de la resistencia es una de las cosas que más me ha importado durante muchos años. Hay dos tipos de resistencia ante situaciones nuevas. Está la resistencia intelectual. La resistencia intelectual se supera con información. Es decir, hay personas que dicen, pues esto es un desastre, esto es una amenaza, y hablan desde la desinformación. Entonces esas personas, para poder superar, trascender esa resistencia, lo que tienen que hacer es informarse. Es decir, entender que para tener una opinión que tenga un cierto valor, tienes que tener un mínimo de información. Opinar por opinar sin saber, puedes pensar que llama la atención, que atraes a algunas personas, pero no es un ejercicio que yo considere conveniente. Entonces esa resistencia se supera con información. La más compleja de resolver es la resistencia emocional. La resistencia emocional es una resistencia basada en un miedo que muchas veces ni siquiera está definido. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a decir, hay un toro entrando por la puerta, yo siento miedo, pero sé lo que tengo que hacer. Lo que no me voy es hacia la puerta, me voy hacia otro lado. Pero si yo me pongo a gritar como un poseso, ¡toro! ¡Toro! ¡Un toro! ¡Un toro! ¿Qué hago? Me bloqueo, porque no sé hacia dónde, hay algo que me da miedo. Entonces, esta falta de delimitación, esta falta de concreción es muy típica cuando nos encontramos con elementos disruptivos. Y ahí es donde una persona tiene que aprender, por lo menos en lo básico, a gestionar su mundo emocional. Porque si no gestionas el mundo emocional, aunque sea en lo básico, entras en una de las fases peores en las que puede entrar un ser humano, se llama pánico. Entonces, cuando una persona entra en pánico, es una persona alocada. Y el daño que puede hacerse y puede hacer es brutal. Entonces, son dos gestiones diferentes. Es más, cuando se produce esa activación de los mecanismos mentales relacionados con el pánico, hay una falta absoluta de funcionalidad de aquellas áreas cerebrales en la región prefrontal que son claves para ver las cosas con un poquito de perspectiva. Por eso es tan importante gestionar las dos resistencias de forma distinta y no pensar que una resistencia emocional es una resistencia intelectual o que una resistencia intelectual es una resistencia emocional. Aunque tú racionalmente crees que estás actuando de una forma absolutamente objetiva, esto jamás. Es verdad, está tremendamente matizado por tu tono emocional. Por eso, cuando una persona entiende esto, sabe que no puede separar. Descartes distinguía la res cogitans, el intelecto puro, de la res extensa, en la que incluía emociones, etc. Y por ejemplo, Antonio Damasio, para mí en neurociencia afectiva en humano, no en animal de experimentación humano, el número uno del mundo, Antonio Damasio claramente mostró que no existe esa separación con bisturí entre lo racional y lo emocional, sino que lo emocional está tremendamente imbricado en lo racional. Es como el color, en el color verde, lo azul sería lo racional, lo amarillo sería lo emocional. Tú en el verde no puedes distinguir el azul y el amarillo. La persona dice, no, yo solo he sido racional, como si solo hubiera color azul. No, hay color amarillo también, aunque tú creas que no, porque no estás viendo el verde, la enorme emocionalidad que hay en tus decisiones aparentemente tan racionales. Automáticamente tú estás viendo un color que no es el real, pero el impacto que estás teniendo en el mundo real
está mostrando que la verdad es que ese color no es solo azul, sino que ese color es verde. ¿Por qué es verde? Porque también se ha entretejido el amarillo, que es el mundo emocional. Yo creo que una de las cosas más bonitas que vamos a ver hoy quiero decir en esta época de nuestra historia como seres humanos, es la conexión entre distintos campos. La medicina, la neurociencia en particular, todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso en su conjunto, la psicología, todo lo que tiene que ver con elementos como la física teórica, temas que tienen que ver con la espiritualidad, entendiéndolo en un sentido amplio, un sentido de trascendencia al ser humano, es decir, que yo no puedo ser explicado, ni tú ningún ser humano puede ser explicado exclusivamente desde la materia. Es decir, que el amor que tú puedes tener o que yo puedo tener por nuestros seres queridos, claro que implica centros nerviosos que se activan, neurotransmisores que se liberan, situaciones viscerales que cambian, pero no se puede todo reducir a un movimiento físico. Hay algo de lo que se está investigando mucho desde la física teórica, como forma muy próxima a esto, que es una dimensión sutil de la existencia. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ir viendo cómo estos campos se unen. Y hay que añadir uno más, que es la filosofía. Porque claro, filosofía significa amor a la sabiduría. Nosotros lo que queremos es ser sabios en la vida. Ser sabio, ¿qué es una persona sabia? Una persona sabia va más allá de una persona inteligente con conocimientos. Una persona sabia no solo sabe cómo hay que hacer bien algo, sabe qué es lo que hay que hacer bien.